Hoy queremos hablar del tacógrafo, de la instalación del tacógrafo de segunda generación, de las subvenciones, las ayudas, el por qué se está retrasando la instalación del nuevo tacógrafo y de todo el tema relacionado con tacógrafo y el tema este de laboral y los problemas que suele haber y los errores que suele haber con la utilización del tacógrafo. Y para ello nada mejor que tener con nosotros a Rafa Soto, de Transporte y Movilidad, un especialista en tema de tacógrafo, formación y demás. Hola, Rafa. Muy buenas, Julio. Muchas gracias por contar conmigo y nada, vamos a tratar un poquito los temas que has dicho. Vamos a ver. La instalación del tacógrafo de segunda generación se fue aplazando, se fue aplazando. Primero era agosto del año pasado, luego tal, luego se fue aplazando. Al final la Comisión Europea ha dicho que el 31 de diciembre de este año, pero hay retraso en la instalación. Sí, ¿Cómo está este tema? correcto. A ver, los plazos siguen siendo los mismos, lo que pasa que ya España incumplió el primero y en otros países porque fue un problema de stock de los tacógrafos y de hecho en agosto del 2023 lo que hubo que hacer es prematricular vehículos con un tacógrafo que no era del todo de segunda generación, sino que era como un parche y luego han tenido que ir pasando por el concesionario para actualizarlos. La fecha siguiente que tenemos es 31 de diciembre del 2024, que es todos los que hagan transporte internacional tienen que cambiarlo. Recuerdo que es solo para internacional, no desaparecen los tacógrafos analógicos, no desaparecen los tacógrafos de disco para transporte nacional. Lo que sí que hay que hacer es si haces en algún momento, da igual que sea una vez al año o todo el año, si en algún momento cruzas una frontera, automáticamente tienes que tener instalado el tacógrafo inteligente de segunda generación. 31 de diciembre del 2024, esa es la fecha que nos tenemos que marcar o que está marcada desde el año 2020 y es la tenemos que pensar, en la que tenemos que pensar. Recordar que a los que tengan tacógrafos de primera generación, para sustituirlo tienen unos meses más, tienen hasta el 21 de agosto del 2025. ¿De acuerdo? Y los últimos serán los ligeros, los de entre 2.500 y 3.500 kilos de masa máxima motorizada, que eso ya será el 1 de julio del 2026. Pero efectivamente, repito, la fecha clave ahora mismo es 31 de diciembre del 2024. Todos los que tengan tacógrafo que no sea de segunda generación y que tampoco sean de primera generación, tienen que poner obligatoriamente ese tacógrafo si hacen transporte internacional. Vamos a ver qué pasa con el stock y vamos a comentar ahora otros temas como son los problemas que está habiendo ya con los meses que llevamos con el tacógrafo de segunda generación. Antes de esto, hay unas subvenciones y unas ayudas por la instalación del nuevo tacógrafo y según los datos del Ministerio, el Ministerio dice que solo se ha solicitado el 15% de esas ayudas. Sin embargo, hay comunidades, no sé, como Asturias y Galicia, que prácticamente lo han gastado todo. Incluso en el caso de Asturias han vuelto a pedir una ampliación de las subvenciones. ¿Por qué crees tú que es la gente reacia a esa subvención? A ver, el tema de las subvenciones a veces es gato por liebre. Me explico. De hecho, hay mucha gente que está intentando solicitar o solicitando la subvención y cuando llega al taller se da cuenta que igual no es tan buena la subvención. Me explico. La subvención cubre una cantidad de dinero obligatoria y por lo tanto, cuando tú vas al taller y le dices que vas a aplicar la subvención, te dice, bueno, pues cambiarlo cuesta, voy a poner un ejemplo, más o menos cuesta 2.500, 3.000 euros. Y si vas y dices que no llevas subvención, te van a decir que te va a costar unos 1.100, 1.200 euros. ¿Qué ocurre? Que entre la burocracia que lleva, más el tema de la gestión del IVA, más el tema de que las subvenciones hay mucha gente que no las quiere porque sabe que a veces dan problemas, pues dice, mira, me olvido de la subvención, pago los 1.100, 1.200 euros que me cuesta sin subvención y a correr. Entonces, lo que efectivamente está ocurriendo es que hay mucha diferencia entre comunidades autónomas. Pues a lo mejor hay comunidades que lo ponen más asequible o hay comunidades que dan más facilidades, pero efectivamente no está tirando toda la gente de la subvención por distintas razones y efectivamente hay comunidades autónomas que están en torno a un 15%, creo que es, de solicitud de subvención. La administración está diciendo que se aprovechen estas subvenciones, pero claro, si te vas a ahorrar muy poquito dinero, pues a veces la gente rechaza la subvención. Es que incluso con la subvención hay gente que está confundida. Hay quien piensa que te dan primero el dinero y luego lo instalas. No, hay que instalarlo, luego te dan el dinero. Incluso tienen un año, creo, para inspeccionar si lo has instalado o no lo has instalado, Co- para que no haya trampa, ¿no?
Correcto, por lo tanto, el seguimiento de la subvención, si tienes que adelantar, en vez de 1.200, tienes que adelantar 3.000, pues hay gente que dice, pues mira, me gasto los 1.200, me olvido de la subvención y me olvido de que me inspeccionen, que me vigilen, que... yo creo que el problema que tiene muchas veces las subvenciones es eso, que la burocracia lo complica mucho. Y pongo un ejemplo muy sencillo con el tema del kit digital, que también ha ocurrido no solo en el transporte, sino en muchos sectores, que con el tema del kit digital, la creación de páginas web se ha disparado. Hace 10, 12 años que no existía el kit digital, hacer una página web estándar te costaba 600 euros. Ahora, como supuestamente todos tenemos el kit digital, cuando dices a una empresa para hacer una página web que tienes el kit digital, automáticamente te dicen, pues la página web cuesta 3.000 euros. Y dices, pero si es la misma que hace 10 años costaba 600. Ya, pero como el kit digital cubre, pues vamos a inflarlo. Por lo menos en el tacógrafo no han inflado los precios. Por lo menos en el tacógrafo te permiten, sin subvención cuesta esto y con subvención cuesta esto. Es un tema muy complejo el tema de las subvenciones. Vamos con los problemas que dan. Según las informaciones que nos han llegado, el nuevo tacógrafo, el tacógrafo de segunda generación, da problemas de geolocalización con el satélite, creo que es el Galileo, ¿no? Correcto. A ver, el problema es que ahora el tacógrafo de segunda generación está todo el tiempo conectado y todo el tiempo geolocalizado. ¿Qué ocurre? Que como nos pasa con los móviles de vez en cuando tenemos zona con poca cobertura. Pues esto ocurre exactamente igual. Lo que pasa que en el momento que tienes una zona con poca cobertura, además, ¿dónde va instalada la antena? Que va en el interior del vehículo. Ya se está escuchando que van a sacar la antena al exterior del vehículo para mejorar. Vamos a ver si se arregla del todo. Pero el problema es que en esos momentos que no tenemos suficiente cobertura, suficiente conexión con el satélite, automáticamente el tacógrafo te da un error, te da un fallo, te dice que no está geolocalizado y eso queda grabado durante un año en el tacógrafo. Es algo que tienen que solucionar las empresas suministradoras de tacógrafo y los transportistas. Es que no podemos hacer nada. Nosotros tenemos que ir por la carretera que nos mandan. No podemos calcular si vamos a tener buena conexión o mala conexión. Yo ahora lo que les estoy diciendo a la gente es que, al igual que antes les decía, que intentaran instalar el tacógrafo si sabían que les iba a hacer falta cuanto antes para evitar problemas de stock, ahora estoy recomendando todo lo contrario. Es decir, vamos a retrasar lo máximo que podamos la instalación del nuevo tacógrafo porque se entiende que cuanto más tarde lo instala, mejor conexión tendrá y mejoras habrá tenido el sistema. Es un tema muy complejo, repito, no va a ser, yo creo, fácil de arreglar porque por muy bien que vaya colocada la antena, siempre tenemos zonas con poca cobertura, con poca conexión y va a ser un tema muy complejo y que por ahora se sabe el problema, pero no nos han dicho a ciencia cierta si se va a solucionar 100%. ¿Y qué puede hacer aquel que cruza una frontera, el tacógrafo tiene problemas de conexión, no sabe si ha registrado el cambio, el paso o no paso de frontera, le paran y resulta que el paso de frontera no está registrado? ¿Qué Bueno, pasa ahí? lo primero que hay que tener en cuenta, un detalle muy importante, que hay un artículo en redes sociales de Marcos Veiga súper interesante, en el que habla de cuidado, que no solo el tacógrafo de segunda generación registra automáticamente el cambio de frontera, sino que tienes que tener una tarjeta de conductor generación 2, versión 2. La forma de ver si tenemos esa tarjeta de conductor es imprimiendo un ticket y en la parte de arriba tenemos que ver Gen 2 V2. Si no aparece eso, aunque el tacógrafo sea de segunda generación, lo que va a ocurrir es que el tacógrafo registra en la memoria del tacógrafo ese cambio de frontera, pero no lo registra en la tarjeta del conductor. Y eso te pueden sancionar. Así que lo primero que les digo a los conductores y empresas es, cuidado y aseguraros que la tarjeta de conductor os va a registrar automáticamente. Repito, pone Gen 2 V2. Si tenemos otra tarjeta distinta a esa versión, entonces, aunque el tacógrafo nos diga que hemos cruzado la frontera, tenemos que parar y hacer la entrada en ese país, en la entrada en el tacógrafo, para que lo registre la tarjeta. Ese detalle es importante. Con respecto a lo que comentas de estos errores, la única solución es que nos aseguremos que lo ha registrado. Repito que el tacógrafo, cada vez que falla el satélite, nos va a avisar. Por lo tanto, si nos coincide justo en el cambio de frontera, tenemos que revisarlo y si no lo ha registrado de forma automática, pararnos y hacerlo. Repito que esperemos que pronto se solucione este problema porque al final va a ser más problemas para el conductor. Es decir, el conductor puede pensar que se ha registrado correctamente, no se ha registrado correctamente y ya tenemos una sanción para la empresa. O sea que el tacógrafo avisa si ha habido un error en el paso de frontera, ¿no? Lo normal es que avise cada vez que haya un fallo con la conexión con el satélite. Da igual que estemos cruzando frontera, que estemos en Ávila.
¿vale? O sea, lo normal es que el tacógrafo, cada vez que pierde la conexión, avise. Digo lo normal. A lo mejor ocurre en alguna ocasión que es tan pequeña la pérdida de conexión que no nos avisa, y si nos cuadra justo en el punto que tiene que registrarlo en la tarjeta, pues tenemos un problema añadido. El ministerio recomienda que cuando se cambie el tacógrafo se cambie también a la nueva tarjeta, ¿no? Eso es lo Correcto. ideal, ¿no? Correcto, sí, por esa razón. Así evitamos problemas. Yo recomiendo a las empresas que lo tengan claro y que cuando cambiemos el tacógrafo, pues todos aquellos conductores que vayan a utilizar esos tacógrafos que vayan a hacer internacional, pues automáticamente que se aseguren que tienen esa tarjeta generación 2, versión 2, para que no tengan que parar. Es decir, si tenemos este tacógrafo para evitar paradas, pues vamos a asegurarnos que nos queda registrado correctamente. Por cierto, a partir de qué fecha se empiezan a registrar 56 días en lugar de Pues los 28 actuales? creo recordar, déjame un segundo que lo busque, seguimos hablando de otra cosa y lo comento luego, porque no me quiero equivocar en la fecha y es posible que si lo digo de memoria me equivoque y no quiero. El tacógrafo de segunda generación tiene bueno, la geolocalización permanente, estamos siempre conectados. Eh, ¿Eso significa que, por ejemplo, los agentes de tráfico ya no nos van a parar? ¿Pueden A ver, multar directamente si es una infracción, por ejemplo, leve o no es nada grave, sin necesidad de parar el camión? si quieren hacerlo, pueden hacerlo. De hecho, eso ya se está haciendo con el tema de los, por ejemplo, el seguro. Hay muchas veces que se ponen detrás de un camión, meten la matrícula o de un coche y ven si está al corriente de la ITV, del seguro, etcétera. Entonces, si ven algo raro, te paran y si no, continúan. ¿Qué va a ocurrir con esto? Que puede empezar a ocurrir, yo todavía no tengo conocimiento de ello, que automáticamente los agentes de inspección se pongan detrás de nosotros, nos descarguen los datos y si ven que hay algo mal, pues ni siquiera nos tendrían que parar. Recuerda a los conductores que la forma de ver si les están descargando en un momento los datos es que van a ver un palito en el visor del tacógrafo que está girando. ¿Qué ocurre? Que eso quiere decir que alguien está descargando los datos, pero no tiene por qué ser la Guardia Civil. Puede estar descargando los datos nuestra empresa por descarga remota. Y por lo tanto, nosotros cuando veamos ese palito, no nos asustemos y pensemos que ya nos están vigilando. Puede ser que sea nuestra propia empresa. Pero repito que en un futuro, yo creo que eso tardará un poquito. En un futuro sí que va a ser así y pues muchas veces no nos hará falta que nos paren y lo que ocurrirá es que cuando lleguemos un mes o 2 meses después, pues nos llegue directamente la sanción a la empresa. En el tema del tacógrafo, eh, está viendo ese retraso. ¿Qué ocurrirá o qué le puede ocurrir, por ejemplo, al que no lo tenga instalado el 31 de diciembre y cruce a otro país? Bueno, pues que va a tener una sanción. No recuerdo ahora mismo la sanción, creo recordar que es muy grave, pero el problema es que va a tener varias sanciones. Una por no tener el aparato tacógrafo adecuado y otra bueno, el registro automático lo puede hacer manualmente, pero la sanción va a ser por no tener instalado el tacógrafo. El caso de este tacógrafo de segunda generación es que ha sido un caso muy particular, porque bueno, ya estaba previsto en el paquete de movilidad, creo que en 2020. Luego se ha retrasado la presentación de los nuevos tacógrafos, luego la convalidación de los nuevos tacógrafos, al final se han quedado solo dos marcas, llegaban las fechas, no había tacógrafos, han tenido que ir ampliando a toda Europa. Al final siempre aparece como pagano el transportista cuando los fallos son o de los Correcto. fabricantes o de la burocracia de la El propia problema, Comunidad Europea. El problema es que muchas veces se ponen fechas y no se tiene en cuenta el proceso de fabricación. Y tenemos un claro ejemplo con lo que hemos escuchado todos de la Agenda 2030, que no sé qué porcentaje tiene que ser eléctricos, híbridos, etcétera. Y el sector de la automoción ha dicho, oiga, que nosotros no tenemos capacidad de producir todos los vehículos que quieren cambiar. Pues esto ha ocurrido parecido. Claro, tenemos que cambiar una barbaridad de tacógrafos y de repente las fábricas dicen, vamos a ver, si yo fabrico, pongo un ejemplo, si yo fabrico 20.000 tacógrafos, no puedo modificar, no puedo sustituir 1 millón de tacógrafos. Entonces, es cierto que la burocracia siempre se hace y luego las empresas que se las ingenian. Y es un proceso más complicado que eso. Yo creo que deberían haber hablado con las empresas de fabricantes de tacógrafo para decirle, oiga, ¿qué producción tienen ustedes para poder instalar el tacógrafo de segunda generación en los vehículos nuevos y sustituir todos los que haya que sustituir? Que repito que son una auténtica barbaridad. Ya he buscado el dato de los 56 discos, Julio.
diciembre del 2024, finales de este año, es decir, creo que es 31 de diciembre, pero bueno, finales de este año, ya en el vehículo hay que llevar 56 discos más el del día en el que estamos. Ya no queda Pero prácticamente nada. para transporte nacional e internacional, para Sí, todos. sí, 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 eso es para todos. Eso no es, de hecho, si nos damos cuenta, para internacional no tiene ningún sentido porque los de internacional ya van a tener que tener tarjeta, ya van a tener que tener el tacógrafo digital, ya no van a llevar discos. Es decir, esto de los discos va a afectar a los que hagan transporte nacional, ¿de acuerdo? Y sí, 31 de diciembre del 2024 ya es obligatorio llevar no 28 discos, sino 56 discos. Y, Eh, y y aprovecho para decir sí. que es obligatorio registrar manualmente los descansos en los discos, el tiempo que tengamos fuera el disco, registrarlo manualmente. En mi canal de YouTube tengo un vídeo donde lo explico. Hay gente que dice joder, si no me están sancionando. Y es cierto, en España no están sancionando habitualmente por ello. Que no estén sancionando habitualmente por ello no quiere decir que llegue un día y digan, empezamos a sancionar. Es que no tienen que avisar, porque es algo que viene en la normativa. Entonces sí que recomiendo, para evitar problemas en un futuro, que ya toda la gente, cuando sea un viernes, si utilizo tacógrafo analógico, pues el viernes saco mi disco y el lunes, cuando llego, pongo desde el viernes, fecha de inicio viernes, fecha de fin domingo, y por la parte de atrás marco 24 horas de descanso. Hay gente que dice, pero ¿cómo voy a tener que ir a cambiar el disco cada 24 horas? Que no, no tienes que ir a cambiar el disco. Tú estate en tu casa. Cuando vayas el lunes, el domingo por la tarde, tú manualmente haces ese disco con todas esas horas de descanso. Repito, que actualmente en España no están sancionando, eso no quiere decir que no haya que hacerlo. Al pasar a los 56 días, ¿valen las tarjetas normales que se están utilizando ahora o hay que cambiar la tarjeta también? En principio, y hasta que no nos digan nada nuevo, sí que valen las antiguas. De hecho, las antiguas, la mayoría registraban más de 28 días, estaban guardando hasta 90 días. ¿Vale? Lo que ocurre es que no nos deben sancionar por ese tiempo, o sea, si guardaba más tiempo, no nos pueden sancionar en carretera por algo que hayamos hecho hace más de un mes. Tendrían que hacer una inspección a la empresa. Pero, salvo que digan otra cosa, es decir, yo siempre digo que la normativa actual nos dice que no hay que cambiar las tarjetas. Si dentro de 3 meses cambia la normativa y nos obligan a cambiar todas las tarjetas, pues habrá que decirlo. Ocurriría lo mismo. Si de repente dicen que hay que cambiar todas las tarjetas, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre se colapsará, porque ahora mismo están tardando 15, 20 días normalmente en llegar las tarjetas, pero si de repente todos los conductores tienen que cambiar las tarjetas, pues la Fábrica de Moneda y Timbre se va a colapsar y volveremos a incumplir los plazos. Una pregunta que nos hacía ayer una persona por correo electrónico. ¿Qué tiempo se considera de la disponibilidad se considera como disponibilidad, como trabajo, como descanso? Porque esta persona estaba muy liada con lo de la disponibilidad. Lógico, porque estamos todos liados con la disponibilidad. Vamos a ver, aquí tenemos un problema que yo creo que hemos comentado en la mayoría de entrevistas que hemos hecho, y es que tenemos que mezclar de una manera adecuada el reglamento del tacógrafo con la normativa laboral, con la Directiva de Trabajadores Móviles. ¿Qué ocurre? Que en algunos casos se medio pisa. ¿Por qué? Porque una cosa es el tiempo de presencia, ¿vale? Que habla la normativa laboral, y otra cosa es el tacógrafo, que no te permite registrar tiempo de presencia. El tacógrafo solo te permite conducción, que lo marca automáticamente, descanso, cuando dispones libremente de tu tiempo, es decir, cuando te puedes ir del camión, ¿vale? Cuando no tienes que permanecer en el puesto de trabajo. Otros trabajos, si tienes que estar en tu puesto de trabajo, es decir, estás haciendo algo para tu empresa distinto a la conducción. Y la disponibilidad, atención con esto, es que la disponibilidad ya no se puede usar como se usaba antes. La disponibilidad para el reglamento del tacógrafo solo es válida la pausa de los 45 minutos cuando hacemos conducción en equipo, cuando vamos de copiloto, o cuando montamos en ferry y no llevamos camarote. Si llevamos camarote nos cuenta como descanso, pero si no llevamos camarote nos cuenta como disponibilidad. Pongo un ejemplo. Es que a mí me han dicho que me vaya para casa y tengo que estar pendiente del teléfono. ¿Qué ocurre? Que eso para el reglamento del tacógrafo es descanso. Pero en cambio, para la normativa laboral es tiempo de disponibilidad. Y ahí se pega. Y el problema mayor, Julio, es que si yo registro, imagínate que yo hago 4 horas y media de conducción y me paro y me dice la empresa, estate pendiente que te voy a decir si te tienes que ir para un sitio o te tienes que ir para otro. Vale, si yo registro descanso en ese momento, esa pausa de 45 minutos me va a valer de pausa. Si yo le pongo en disponibilidad,
el tacógrafo me va a decir que esa pausa es correcta, porque él no sabe si voy en un ferry sin camarote o no sabe si voy de copiloto. Bueno, de copiloto sí que se podría ver porque no hay doble tripulación. Pero el tacógrafo, en el momento que le digas que estás en disponibilidad, te va a decir que esa pausa es válida y no lo es. ¿Qué ocurre? Que eso es mucho más complicado para los conductores. Yo creo que lo que debemos hacer es, vamos a ver, si yo para la empresa estoy haciendo cualquier cosa, aunque sea estar en casa esperando a que me digan, todo eso son otros trabajos, porque estoy a disposición de la empresa. Pero repito, el problema le tenemos en que tenemos dos normativas que no me preguntéis por qué, bueno, sí, por intereses, no se ponen de acuerdo. Podemos hablar también, Julio, de que la normativa laboral dice que cada 6 horas hay que hacer 30 minutos de descanso, cuando en el reglamento del tacógrafo dice que cada 4 horas y media, 45 minutos. ¿Qué ocurre? Que en el tacógrafo se habla de 4 horas y media de conducción, no influye el tiempo que hagamos otros trabajos. En cambio, la normativa laboral, si yo hago 4 horas de conducción y hago 2 horas de otros trabajos, por el reglamento del tacógrafo podía conducir otra media hora, ¿vale? Hasta llegar a las 4 y media de conducción. Por la normativa laboral no me lo permite, porque la normativa laboral me dice que ya llevo 6 horas de trabajo, 4 de conducción y 2 de otros trabajos, tengo que hacer 30 minutos de pausa. Lo que está ocurriendo ahora con los nuevos tacógrafos, además, que la mayoría nos avisan de la normativa laboral, lo que está ocurriendo es que cuando les sale un aviso con unos martillos, dicen, pero si yo estoy respetando las pausas, lo que les está avisando es de que están incumpliendo la normativa laboral. Y con la normativa laboral da para otra entrevista y además yo lo digo siempre, yo no soy especialista en normativa laboral, porque hay un máximo de jornada, tiene que haber entre jornada y jornada 12 horas de descanso, ¿vale? Aunque luego en periodos cuatrimestrales creo que se pueden regularizar, pero el reglamento del tacógrafo no nos habla de 12 horas, nos habla de 11 horas o 3 veces entre descansos semanales, 9 horas. Repito que el problema que tenemos es que tenemos que estar pendientes de dos normativas y es complicadísimo hacerlo con los dos. Y repito, el mayor problema le estamos teniendo con la disponibilidad, con el registrar tiempos de disponibilidad. ¿El nuevo tacógrafo registra también cuando el camión está cargando y descargando? ¿O A ver, el nuevo cómo lo, cómo, tacógrafo. cómo lo registra? Sí, el nuevo tacógrafo tiene una opción añadida que no tiene nada que ver con el selector de conducción, cama, disponibilidad a otros trabajos. Tiene otra opción añadida que es que le puedes indicar al tacógrafo que estás iniciando una operación de carga o una operación de descarga o una operación que a la vez vas a hacer carga-descarga o descarga-carga, ¿vale? Pero es una opción añadida. No tiene nada que ver que durante ese tiempo nosotros tendremos que registrar en el tacógrafo con el conmutador, con el selector, lo que estemos haciendo, o descanso o otros trabajos. Pero esa opción de indicar el inicio de la carga o la descarga actualmente no es obligatoria por el reglamento. Quiero recalcar esto porque sé que hay comunidades autónomas y hay guardias civiles que están diciendo y están haciendo boletines de denuncia por no registrar eso. Esos boletines de denuncia quedan aparcados en transportes porque cuando eso llega a transportes, transportes no puede iniciar un procedimiento sancionador porque no hay ningún artículo del reglamento que obligue a hacerlo. Da la opción, pero no obliga a hacerlo. Por lo tanto, esas sanciones, yo he visto boletines de denuncia, pero no he visto todavía ninguna sanción. Volvemos a lo mismo. En un futuro, posiblemente, si el tacógrafo da esa opción, en un futuro es posible que el reglamento se modifique y se obligue a registrar eso, igual que se ha obligado a hacer el cambio de frontera. Pero por el momento, si alguien tiene una sanción de transportes, no un boletín de denuncia que nos den en carretera, una sanción de transportes con respecto a eso, de registrar la carga y la descarga, que recurra esa sanción. Primero, yo no la he visto, repito, pero que la recurra porque no hay ningún artículo que nos obliga a realizarlo. Y esa opción, además ya adelanto, que da las opciones de carga y descarga tanto para mercancías como para pasajeros. De todos modos, todo este tema de en torno al tacógrafo para el más común de los conductores es bastante complicado. Se podría simplificar todo un poco más y no tan, ¿no? Correcto, Más, yo siempre lo digo, yo llevo desde el año 96 siendo formador de transporte y todos los días aprendo algo de tacógrafo y hay que estar muy al día y hay gente que me dice, ya, este no está nunca en el camión, pues no tiene ni idea. A lo mejor leo más y el problema es que tengo exceso de información, pero el problema es efectivamente que lo ponen tan complicado y yo creo que lo ponen tan complicado porque es una forma muy sencilla de cobrar sanciones, ¿vale? O sea, si lo pusieran muy simple y no pudieran sancionar, pues las arcas del Estado se llenarían menos.
Entonces, nos lo ponen muy complejo. Con el tema de la disponibilidad hay un follón, he comentado hace un poquito algo, pero con el tema de la disponibilidad hay unos, por lo menos no está habiendo muchas sanciones, pero hay un cacao que es lógico para los conductores porque no saben qué es lo que tienen que registrar. El problema es ese. Si lo hicieran más sencillo, sancionarían menos. Y creo que eso no les interesa. Tú que eres especialista en formación de futuros transportistas, de formación de transportistas, ¿sigue siendo duro el acceso a la profesión o levantan un poco la mano? No, no están levantando nada la mano. Julio se está refiriendo al título de Sí, transportista. al Ya título. sabéis eso, ya sabéis que yo me dedico en exclusiva al título de transportista. Yo no hago CAP, no hago ADR. Y efectivamente, desde el año 2021-2022, que cambió el formato del examen a 200 preguntas y 4 supuestos prácticos, que se hace con ordenador, no desde casa, se hace con ordenador, pero en las instalaciones de transportes, los porcentajes de aprobado han bajado bastante. A nivel nacional antes solía aprobar en torno al 20% y ahora está aprobando en torno al 10%. Yo, personalmente, mis alumnos, sigo manteniendo un porcentaje en torno al 75% de aprobados, que creo que es una barbaridad, pero repito, yo me dedico en exclusiva a ello y llevo desde el año 96 preparando transportistas, pero lo han complicado mucho. Yo además, hay una cosa del nuevo modelo de examen, de las 200 preguntas y los 4 supuestos, que no entenderé nunca. Antes nos daban para hacer 100 preguntas 2 horas. Ahora le han puesto 200 preguntas y el tiempo que nos dan, ¿cuál es? 2 horas también. No tiene sentido. Y hay otra cosa, y es que los test le han bajado la penalización. Antes cada 2 fallos quitaban una buena, ahora cada 3 fallos te quitan una buena. Es decir, lo han simplificado y lo han hecho un poquito más asequible la parte de los test, pero la parte de los supuestos la han complicado muchísimo. La gente cuando vio que bajaban de 6 supuestos a 4 dijo, ¡ay, de maravilla! No, el problema que tenemos es que ahora tenemos menos margen de error. Antes con 6 supuestos podías fallar 2,5 y aprobabas y podías aprobar. Ahora con 4 supuestos, si fallas 2, ya has suspendido. Entonces, y además el hacerlo tipo test, que la gente también pensaba que era beneficioso, no está siendo beneficioso, porque en el momento que te equivocas en algo, automáticamente todo el supuesto está mal. Antes podías tener una parte bien y una parte mal cuando redactabas tú el supuesto y ahora todo está mal. Repito que ahora está rondando en torno de las comunidades autónomas que sabemos porcentajes, porque hay otras que no se conocen porcentajes, porque solo avisan al alumno de si ha aprobado o no, pero de las que se conocen está rondando entre el 10, 12, 14% en algunas ocasiones, pero los porcentajes de aprobados son muy, muy bajos. ¿Cuánto tiempo de formación se requiere para conseguir el título? Horas Sí, de... a ver, mis alumnos lo están sacando en torno a 180, 200 horas de estudio. Yo además muchos alumnos o posibles alumnos cuando me llaman me dicen, no, pero es que yo estoy en el camión. Yo la mayoría de alumnos que tengo están en el camión. Entonces es muy complicado. Pero lo que les recomiendo es dedicándole unas 10, 12 horas a la semana, 10, 12 horas a la semana, durante 4 meses, 3 meses y medio, 4 meses, la mayoría de mis alumnos están preparados y están aprobando. Como es lógico, es una media. Tengo alumnos que con menos horas se acaban de hacer una carrera o se acaban de estudiar cualquier cosa que está su cabeza preparada para estudiar, pues lógicamente es más asequible que para una persona que lleve 20 años sin tocar un libro. Pero más o menos unas 180, 200 horas de estudio. Yo, de hecho, mi curso les doy un año como máximo para aprobar. Y en ese tiempo se pueden examinar pagando las tasas correspondientes las veces que quieran, también teniendo en cuenta que hay comunidades autónomas que examinan muy a menudo. Tenemos Valencia, Cataluña, que examinan todas las semanas. Tenemos comunidades autónomas como Madrid, Castilla-La Mancha, que examinan todos los meses. Tenemos comunidades como Aragón, que examinan cada 2 meses. Y luego tenemos otras como me he olvidado, cada 3 meses se examina Andalucía, y luego tenemos otras como Castilla-León, donde yo resido, o Galicia, que tenemos 3 exámenes al año. Hay otras como Asturias que también tienen todos los meses, hay otras que no hay plazo, sino que vas echando la solicitud y cuando tienen un grupo de alumnos les examinan. Bueno, como es lógico, yo siempre cuando empezó todo esto en el 2021-2022, era lógico que el rodaje para transportes, pues tenían que empezar a rodarse y ver la gente que lo solicitaba, etcétera. Está mejorando mucho, pero todavía se tiene que mejorar mucho más. Pongo el ejemplo de Extremadura. Extremadura ahora ya está examinando más o menos cada 2 meses, pero es que hemos estado un año sin examinar en Extremadura. Yo alucino y muchas veces cuando Extremadura se queja a Madrid de que les pone trabas, esta traba se la ha puesto Extremadura a sí misma, es decir, a sus transportistas. Por lo menos ya ha empezado desde el mes de abril, ya ha empezado a examinar a la gente.
¿Y alguien que se prepare, por ejemplo, contigo en Castilla y León, se puede presentar en otra comunidad o no? ¿O tiene que Solo te puedes examinar donde tengas tu residencia habitual, donde Ah, tengas tu DNI, ¿vale? Entonces yo preparo alumnos de toda España, incluso tengo alumnos en el extranjero. Hace años esto era impensable, pero yo actualmente he tenido un alumno de Irlanda, he tenido alumnos que están en Francia, alumnos que están en Holanda, en Alemania, y si tienen su residencia aquí en España, aunque estén trabajando allí, pues ellos se preparan desde allí con mi curso online y cuando están preparados, pues solicitan el examen en la comunidad donde tengan su DNI y se examinan. Cuidado con eso además, porque si te vas fuera, yo no lo sabía, a veces te dan de baja en el padrón y por lo tanto cuando vienen se tienen que volver a dar de alta en el padrón. Pero solo te puedes examinar en tu comunidad autónoma, que es otra cosa que yo siempre he pedido. Y de hecho hace muchos años lo hacíamos y nos cortaron el grifo. Pero yo siempre lo he dicho, vamos a ver, si Castilla y León solo quiere hacer un examen cada 4 meses, bueno, pues déjame irme a Madrid, que está examinando todos los meses. Si la única diferencia es que la tasa, en vez de pagársela a la Junta de Castilla y León, se la voy a pagar a Madrid. Pero si Castilla y León no me da la opción de examinarme más a menudo, es una desventaja competitiva para todos los transportistas de aquí. Y es que además, ahora yendo bien preparado, no es fácil aprobar. Entonces, me ha pasado con alumnos que van bien preparados y a la primera suspenden. Bueno, pues la pena es que en Castilla y León tienen que esperar 4 meses para examinarse y en cambio en otras comunidades autónomas automáticamente se vuelven a examinar. Yo eso, y es que no entiendo si es el mismo examen, si es el mismo programa, es que no tiene ningún sentido que no nos permitan ir a otro sitio. En consejero de seguridad, que también lo lleva el Ministerio de Transportes, te permiten examinarte en cualquier punto de España. Entonces, no le veo ningún sentido que nos prohíban hacer eso. ¿el título de transportista solo existe en España o existe también en el resto de Europa? No, no, existe en toda Europa y de hecho en España hemos sido de los últimos países en adaptar el nuevo modelo del tema del bachillerato o la formación profesional de grado medio. Yo en el año 2010 ya empecé a avisar a todos mis alumnos y a posibles alumnos, les decía, oye, que tú no tienes bachillerato, sácatelo, que va a entrar el bachillerato. Y siempre me decía, va, Rafa, pero ¿cómo nos van a obligar a los conductores, que no sois conductores, que sois transportistas, a tener bachillerato? Digo, si es que esto no lo va a poner España, si es que esto es obligatorio de Europa. Lo que pasa es que España lo está retrasando. Y además, en España han permitido que con bachillerato o con formación profesional de grado medio, que es más asequible que un bachillerato, hay países que solo te permiten con el bachillerato, que una formación profesional no la permiten. Lo que sí que hay que hacer cuando un transportista saca el título en un país y lo quiere utilizar en otro de la Unión Europea, lo que tiene que hacer es homologar ese título en ese otro país. Es un trámite bastante rápido. Yo repito que he tenido ya casos en Alemania, en Francia y en Irlanda y se hace bastante rápido, pero una vez que tú lo sacas en un país, te tienes que ir al país donde lo vayas a utilizar para que comprueben que cumple los requisitos. Y de esto tuvimos un problema en España cuando trajeron títulos que ahora ya sí que están valiendo, venían títulos de países del este que la formación allí, el examen, no cumplía la directiva comunitaria y por lo tanto no valían. Ahora ya sí que están valiendo. Ahora yo ya conozco gente que se ha examinado en otros países y lo está homologando aquí en España y lo está cumpliendo. Pero el título vale para toda la Unión Europea con el previa homologación si lo vas a utilizar fuera del país donde lo has sacado. Muy bien, Rafa. ¿Algo más que nos quieras contar? ¿Que creas que se te queda por ahí? Pues nada más, un pequeño detalle para toda esa gente que no tiene bachillerato o que no tiene formación profesional de grado medio. Hay una vía que no es fácil, pero se puede hacer. Si tienes la ESO o la EGB, lo que puedes hacer es aprobar la prueba de acceso a un grado superior, repito, prueba de acceso a un grado superior, que junto con la ESO o la EGB es equivalente a un grado medio para poder examinarte, ¿vale? También es posible hacer la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años, pero es algo más compleja. Entonces, esa vía que repito que no es fácil, hay que ponerse a estudiar, hay que ver cuándo hacen las pruebas en tu comunidad autónoma de la prueba de acceso a grado superior, pero bueno, es una vía a medio plazo que se puede plantear la gente para sacar el título. Y a los extranjeros, que yo tengo muchos extranjeros, decirles, y la mayoría ya lo saben, que cuando vienen a España pueden homologar sus estudios que hayan hecho en su país. Vamos a ver qué les dan aquí. Yo tengo muchísimos alumnos que les han homologado y tienen aquí ya el bachillerato o una formación profesional de grado medio y con eso se pueden examinar. Muy bien, Rafa Soto. Pues darte las gracias por este rato, por todas las explicaciones, por lo bien que te explicas y las dudas y nos aclaras todas las dudas. Pues nada, gracias a vosotros, Julio, por contar siempre conmigo. Es un placer echar este ratito con vosotros. Seguiremos hablando de la Seguiremos. disponibilidad. Creo que en la siguiente volveremos a tratar el tema de la disponibilidad porque es muy complejo. Y nada, a toda la gente, buena ruta, cuidado en la carretera, que el porcentaje, el número
de fallecidos en vehículos de mercancías este año no es Sí, nada bueno. llevamos una Así que, racha buena. correcto, así que nada, ráfagas al cielo para todos los que nos han dejado y mucho cuidadito en la carretera. Muy bien, Rafa, pues muchas gracias. Un saludo. Hasta aquí el podcast.